Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos vivos, ya empecé a grabar, ¿ah? Sobreviviendo. Bueno, la verdad es que no hay muchas soluciones por el momento. Oye, Marco, quería contarte el contexto brevemente. Nosotros estamos haciendo una cantidad importante a través de la revista electrónica que manejamos, que es Inglo Mayor. Estamos llevando a cabo una serie de seminarios, conferencias internacionales que hoy en día se llaman webinars, en tópicos avanzados en el estado del arte, del conocimiento. Y hay ¿Ya? un comité organizador. Ok. Ese comité organizador, te espero, no te preocupes. Sí, es que eh, Está se me va a acabar integrado, la luz, entonces mejor dejarla prendida antes que se ponga de noche. sí, oye, está integrado por la profesora Rashmi Brapag de India, Sí, que la he es visto una extraordinaria. Está Joan Rowell, que es la decana de la Escuela de Negocios en Nueva York. Está el profesor de Babrata Data, que es un científico hindú, pero impresionante. Y, y yo coordino esto. Y hemos hecho varios. sí Hasta el lo he visto. momento tenemos 13 webinars, lo has visto tú. Mm. Y bueno, vienen varios más. Y en ese momento te vamos a invitar a ti para que nos des uno de la gran minería, de la macro y de la microminería, y de las tendencias. Bueno, te dejo la invitación. Ya te va a llegar algo más formal, digamos, por escrito, para ver la fecha. Porque hay Claro, que y hay terminarlo. que preparar un PowerPoint para eso, ¿no? Sí, yo creo que te ayudaría un PowerPoint o Sí, un porque así PPT, me guía mejor. claro. Entonces, pero como te digo, la idea es eso, y al mismo tiempo, en forma paralela, estamos haciendo estas entrevistas personales. Ya, Acá perfecto. nosotros hemos elegido, bueno, nosotros somos muy amigos, pero yo no elijo a nadie por amistad, tú me conoces. Y hemos elegido a gente muy seleccionada, la verdad. Hemos tenido ya varias entrevistas, una fue con la John Roll, eh, tuvimos una entrevista con Data, ahora viene una entrevista contigo, una entrevista a Andrés Soto como director de Minas, de ¿De la San minas? Ya. Sebastián. Viene la entrevista con Price, que es un profesor de Nueva York, y así. O sea, van avanzando por caminos paralelos estas cosas. ¿Y cuál es la idea de esto? Es muy simple, decirle a la gente, mire, esto es lo que hay, hacia allá se perfila el mundo. Cuando hable de tecnología, significa esto, no otra cosa. Y, y es muy importante porque el vaciar la experiencia de un profesional de muchos años en la academia es algo que no se obtiene. Cuando uno va a una sala de clase, te das cuenta, son muchos alumnos. Y digamos, el grado de cercanía que el profesor puede tener con tantos alumnos no es muy grande, es un grado de cercanía, es una interacción, digamos, de largo alcance realmente. Sí. Y todo lo demás se produce ya cuando un alumno es muy excepcional o por alguna razón que le interese mucho el ramo, pero ya esos son casos particulares. Y la verdad es que una golondrina no hace verano en el mundo de la ciencia y la tecnología. Uno de los grandes dilemas que tenemos y por qué yo te solicité esto tan rápidamente es porque en la minería están saliendo una serie de reportes. Del roadmap, no sé si lo has visto, que trabaja gente que son del Departamento de Ingeniería Eléctrica, la Facultad Nuestra de Ciencia Física y Matemática. Bueno, hay gente que está tratando de hacer cosas, pero no hemos llenado de informes. Entonces, la verdad es que hay una mirada que el alumno desea conocer, el académico joven desea conocer, y lo que es más importante, oye, es que nosotros hemos tenido la posibilidad de que muchos de nuestros alumnos ya hayan sido aceptados en programas de doctorado en el extranjero, alumnos de la San Sebastián, de la carrera de Minas. Tenemos una postulación que estamos efectuando
para un alumno que ya está aceptado en un programa de doctorado en India. Fíjate, con la profesora Rashmi, es ¿Ya? bueno, su currículo es absolutamente impresionante. Eh, bueno, en términos generales, yo me gustaría, no sé si ya estás, más o menos sabes de qué se trata y para que podamos partir. ¿Estamos como para partir? Yo creo que sí. Ya, mira, es bien simple. Yo no voy a hablar. ¿Esto qué tan largo es? Puede durar hasta, depende mucho de cuánto tú puedas contarnos, Ya, ok. ¿de acuerdo? O sea, el que va a llevar, yo voy a llevar la entrevista, voy a interrumpir lo menos posible, porque no soy yo el entrevistado. No soy de los canales de televisión chilenos que hablan ellos, no. No, Claro. el tema es el siguiente, el personaje eres tú y tú la persona. Mira, la primera pregunta es general. Yo quiero que tú te presentes desde la época que tú sales del liceo y por qué parte estudiando lo que hiciste. Entonces, y todo lo que ha hecho, porque no es corto, es una introducción académica y la parte profesional también. Entonces yo te dejaría a ti, siéntete con toda la libertad y parte desde tu colegio, si deseas, etcétera. Por favor, toma tranquilidad y desarrolla tus temas. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Marco Antonio Alfaro Cirombal, ¿ya? Y dado que tú mencionaste el colegio, estudié en Santiago mis últimos años, porque antes estudiaba en Valdivia, viví en Valdivia, en el Liceo Victorino Lastarria, que queda en Providencia, ¿ya? Y ahí seguí justamente el área de las matemáticas, porque había dos cursos en que uno se polarizaba para dar el bachillerato en ese tiempo, en matemáticas, y postulé a dos carreras, ¿ya? Y quedé en las dos cuando terminé mi estudio secundario, y las dos eran en la Universidad de Chile, una era en la Facultad de Ciencias y la otra en la Escuela de Ingeniería, ¿ya? Entonces, en la Facultad de Ciencias también entré y estaba estudiando curiosamente otra persona que después entró conmigo en ingeniería, que nos retiramos de ciencia, que es Hernán Vigi, ¿ya? Que fue ministro de Hacienda y también candidato a la presidencia, ¿ya? Entonces ahí nos conocimos, pero después por presiones, en mi caso familiares, que como estaba estudiando algo tan teórico, porque estábamos estudiando matemáticas, ¿ya? Teórica, entonces me cambié a ingeniería, que era algo más aterrizado, y bueno, y mi compañero también, y justamente ahí coincidimos porque los cursos de la universidad eran por orden alfabético, entonces de la A a la C era el primero A. Entonces yo entré al primero A y ahí fui compañero de nuevo de él, y no solo de él, sino que existía otro compañero de curso que era tío de él, ¿ya? Que se llama Julio Vigi, ¿ya? Entonces yo siempre tenía una inclinación hacia las matemáticas. El NAM me llevó, entré a estudiar mina porque quería entrar a algo aplicado, ¿ya? Pero siempre inquieto por saber más matemáticas, y mi amigo Hernán me llevó a ingeniería matemática y estudiamos ingeniería matemática al mismo tiempo que mina los dos, ¿ya? Al final yo egresé de matemáticas, pero me titulé de ingeniero mina, ¿ya? No hice la memoria en la otra carrera, y así fue como fue mi pasar en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef, ¿ya? Y allí terminé, y como terminé me contrataron inmediatamente en el Departamento de Ingeniería de Minas de la universidad y en el Departamento de Ingeniería de Matemática, ¿ya? Yo fui profesor, por ejemplo, en Ingeniería Matemática de Eric Goles, de Cervé Martínez, etcétera, ¿ya? Entonces tenía esos dos departamentos, ¿ya? Y como era bueno para las matemáticas y teníamos un profesor francés que era el que nos enseñaba evaluación de recursos y reservas mineras, que es un área donde hay que saber mucha matemática y mucho computación para trabajar Big Data, se diría ahora, mucha base de datos muy numerosa, ¿ya? Así que me fui con el apoyo del Departamento de Ingeniería de Minas a estudiar a la Escuela Mina París en Francia.
Y así como en el año 73, a inicios, llegué a Francia a estudiar, ¿ya? Con el propósito de después regresar, pero aquí, como llegué en enero de 73, después en septiembre hubo lo que todo el mundo sabe, y en octubre hubo una reducción de personal, ¿ya? Y así que me quedé sin el apoyo de la Universidad de Chile, pero los franceses dijeron, no, pero tú tienes que terminar, ¿ya? Y me dieron una beca francesa, ¿ya? Lo cual fue bastante mejor porque esas becas eran de acuerdo al costo de la vida en Francia, no como la que tenía con la Universidad de Chile, que me pagaban un sueldo que en esos tiempos era muy reducido, ¿ya? Entonces, mi nivel adquisitivo subió en forma radical y me quedé. En Francia estuve 2 años trabajando y estudiando, ¿ya? Y justamente tocó la coincidencia de que llegaron los españoles a la Escuela de Mines de París y buscando un profesor del área que yo me dedicaba, que era la geoestadística y la evaluación de recursos de reserva de yacimiento, ¿ya? Y pidieron un profesor y ojalá que hablara castellano, ¿ya? Entonces me fui, ¿ya? Y estuve 4 años y medio como profesor de esta área en la Escuela de Minas de Madrid, en España, ¿ya? Y ahí ya fue como mi inicio en la parte práctica, porque en España participé en varios proyectos de estudiar yacimientos desde el punto de vista geoestadístico, como digo, de calcular numéricamente cuál es su valor económico, la calidad de sus recursos, de las reservas y todo, ¿ya? Y estuve en varias minas españolas, lo cual me significó conocer bastante España, porque estuve en Asturias, estuve en una mina de hierro en Granada, en Sevilla, en las minas de Río Tinto, etcétera. Entonces ahí ya me comencé a soltar en la parte práctica y trabajar números porque lo que hacía en Francia fue más bien teórico. Y al mismo tiempo estuve haciendo mi tesis, ¿ya? Mi tesis de doctorado. Y entonces tenía otra ventaja que, bueno, Madrid y París están bastante cerca, están como 1500 kilómetros nomás. Entonces tomaba un tren en la noche y al día siguiente, en la mañana, estaba en la capital de Francia y iba a hablar con mi profesor guía, que era justamente, tuve la suerte también, el creador de la geoestadística, Georges Materon, ya hoy ya fallecido. Entonces tenía reuniones con él sistemáticamente, no era muy bien a menudo, estuve viajando, además me gustaba mucho viajar y todo eso, así que... Y bueno, ya llevaba 4 años y medio en España, ¿ya? Y me tocó vivir los cambios que hubieron en España, ¿ya? Que se murió el general Franco, llegó un gobierno democrático, y ya en esos tiempos ya la nostalgia y la familia también, y regresé a Chile, ¿ya? Y aterrizo en el departamento de ingeniería, antes ya había hecho los contactos, aterrizo en el departamento de ingeniería mina en la Universidad de Chile, ¿ya? Y bueno, los que habían sido compañeros de curso mío cuando yo estudié mina en la Chile ya eran bastante bien ubicados, no solo académicamente, sino que también en empresas mineras. Entonces me llevaron al departamento de mina en la Universidad de Chile y a los 6 meses que estaba allí, ¿ya? Me nombraron director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, ¿ya? Y eso, yo era el más joven, a mí me extrañó siempre por qué, ha sido un misterio a mí por qué sucedió esa situación. Quizá era de los pocos que tenían posgrado, por eso que les recomendaría a los estudiantes que es bueno tener un posgrado, si es que uno lo interpreta así, ¿ya? Entonces yo era el más joven de todos, tenía la edad de Jesucristo, ¿ya? Y bueno, manejé el departamento y ese día el presidente del centro alumno, porque siempre una buena receta es tener buenas relaciones con los alumnos, el presidente del centro alumno me invitó a celebrar ese nombramiento, ¿ya? Y fuimos ahí cerca de la escuela, en esos bares que hay. Y bueno, yo le dije, bueno, no, no, yo creo que yo soy muy joven, voy a cometer errores, entonces esto no puede durar mucho, va a ser un poco efímera.
Y resulta que se dio lo contrario, no sé por qué razones, ¿ya? Eso habría que interpretarlo. Otra gente que vivió cuando yo estuve 6 años y medio como director del Departamento de Minas de la Universidad de Chile, ¿ya? Tanto así que una vez la facultad al final fue también tuvo problemas y tú te vas a acordar perfectamente cuando llegó ese decano, ¿ya? De apellido Poblete, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces hubo una oposición de los directores a ese decano, ¿ya? Entonces se formó una cosa que era como una administración paralela de la facultad, lo cual tú también estabas presente, Sí, era ¿cierto? Shadow Cabinet. El Shadow Cabinet. Sí. Entonces el que dirigía el Shadow Cabinet era don Igor Saavedra, ¿ya? Mi gran amigo. Entonces tuvimos muchas discusiones de qué iba a pasar, porque todo era qué iba a pasar el día que nosotros fuéramos los que administraran. Bueno, de hecho, nosotros antes la administrábamos nosotros, éramos los mismos directores, todo, tú también eras director, ¿ya? Entonces, un cierto día alguien hizo una pregunta, bueno, ¿y si Igor se va? ¿Ya? ¿Quién queda en su reemplazo? Entonces el mismo Igor dice, el más antiguo en el cargo. Y en ese tiempo yo también era el más joven de los directores prácticamente, y a su vez el más antiguo en el cargo porque llevaba casi 6 años en ese momento, algo así. Y no resulta que un día don Igor, que era muy riguroso académicamente, encontró que había gente que tenía ambiciones personales más que ayudar a la universidad, él decidió renunciar. Y viene a hablar conmigo, don Igor renuncia y quedo a cargo yo, me entregó el poder, quedé a cargo de ese famoso Shadow Cabinet. Entonces ese, llamémoslo, consejo siguió trabajando y yo lo dirigía. Y llegó el momento que tenía que, no sé si tenía que llegar, pero el decano por el otro lado ya no estaba Poblete, sino que era don Juan Carzulowicz, de quien yo lo conocía bastante bien, porque don Juan, yo era su ayudante de geología. Él era profesor de geología, era ingeniero de minas también, y yo fui su ayudante de geología, así que lo conocía de antes. Y un cierto día llega don Juan a mi oficina y me dice que no puede manejar la facultad y que presenta la renuncia. Entonces en ese momento tuve que asumir, no sé si tú sabes esta historia, Roberto, tuve que asumir como decano, pero yo dije yo también, dije no, yo soy muy joven para esto, entonces llamé por teléfono y en ese momento me fui al decanato, ¿ya? Y desde ahí llamé a don Atilano Lamana. Don Atilano Lamana había sido el decano antes que sucedieran estos hechos, ¿ya? Entonces llamé a don Claudio Anguita también, para que estuviera presente como ministro de Fe, ¿ya? Y le entregué el poder a don Atilano Lamana, así que si algún día puedo decir algo, estuve quizás un día, ¿ya? Como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ese fue lo que hice como académico en la Universidad de Chile y bueno, muy buena experiencia, ¿ya? Y también fui profesor de varios ramos, fui profesor de plan común, de estadística, de probabilidades, en ingeniería matemática fui profesor de probabilidades también y de funciones variables complejas. Y ahí es donde tuve esos alumnos que mencioné hace poco, Eric Cole y Servet Martínez, ambos premios nacionales de ciencia, ¿ya? Con los cuales he guardado contacto hasta ahora, ¿ya? Y bueno, terminé después ya mi labor universitaria, encontré que tenía que aterrizar los conocimientos que tenía, porque lo que había visto en España de trabajar para minas me había sido muy enriquecedor y decidí irme a algo más aplicado. Entonces me fui a un centro de investigación minera metalúrgica que existía, ya desapareció, se llama el CIM, y ahí estuve. Entonces, mientras yo trabajaba en el CIM, iba a hacer trabajos prácticos a las empresas mineras. Entonces, en una de esas estaba en Chuquicamata trabajando en el computador y llega el jefe de la mina y me dice, oye Marco, ¿no te gustaría venir para acá y quedarte con nosotros? Bueno, le dije, depende, quizás no es muy bueno porque,
Bueno, al final lo acepté, pero tuve un problema porque mi señora no quiso venirse. Tú conociste a mi señora Ana María, fue para allá y no le gustó, porque es un desierto y bueno, y una mujer que trabajaba en la universidad como profesora también, tenía otras inquietudes académicas y que no se podían desarrollar allá, así que me fui solo, ¿ya? Entonces, cuando llegué allá, el ser humano tiene muchas ambiciones, ¿ah? Todos mis compañeros me preguntaban, ¿a qué vienes tú? Entonces le decía, yo vengo para irme porque mi familia está en Santiago y yo tengo que regresar en algún momento, ¿ya? Y yo llegué con otro compañero que también era de la Universidad de Chile y le preguntaron a él esa misma reunión, ¿y tú a qué vienes? Y mi compañero le dijo, yo vengo a ser el jefe de la mina, ¿ya? Entonces hubo una actitud de todos los colegas que fue muy favorable a mi persona, ¿ya? Y a mi otro compañero como que fue muy difícil y él me decía, oye, pero ¿qué pasa conmigo y contigo tan exitoso que ya llevaba poco tiempo y ya me nombran superintendente de reserva? Imagínate ser superintendente de reserva de la mina de cobre más grande del mundo, ¿ya? Y yo a cargo de la reserva de lo más importante, lo que producía más dinero en ese tiempo para el erario nacional, era esa mina. Así que me quedé un tiempo, pero al final decidí renunciar, ¿ya? Y me vine a Santiago, me vine sin trabajo, ¿ya? Porque en realidad el hecho de pasar de la universidad a una empresa como Codelco, ¿ya? La gente decía que uno ganaba mucho dinero. Yo me di cuenta que se ganaba en ese tiempo, no sé si será igual ahora, mucho dinero, ¿ya? Yo, por ejemplo, tenía pasajes para venir a Santiago y muchas regalías que no solo eran mías, todos tenían las mismas, ¿ya? Y con eso me sirvió porque yo tenía pasajes abiertos, venía todos los fines de semana y tenía un curso en la Universidad de Chile y o sea que nunca dejé mi actividad académica mientras estuve allá. O sea, yo el día viernes en la noche viajaba a Santiago y el domingo en la tarde regresaba a Chuquicamata. Pero duré 3 años y medio y me devolví a Santiago. Entonces, en ese tiempo, como no tenía trabajo, dije me voy a dedicar a consultor. Y como ella trabajaba en Codelco y conocía todas las minas de Codelco, empecé a hacer asesoría principalmente para ellos, en particular para Chuquicamata también, ¿ya? Así que me fue bastante bien en esa labor, pero ya en un momento me pidieron de BHP, ¿ya? BHP me pidieron que fuera a trabajar con ellos y eran los dueños escondidas, ¿ya? Pero en la oficina de Santiago, lo cual era bastante agradable, ¿ya? Pero esa empresa le fue mal porque eso lo van a ver los muchachos cuando estudian ingeniería de mina. En las empresas mineras, y lo mismo pasaba cuando yo estaba en Chuqui, la gente de Chuqui no quiere a los jefes, a la gente que está en las oficinas centrales, ¿ya? Yo estaba en la oficina central de Escondida, ¿ya? Y yo iba a Escondida con otros colegas y no nos trataban bien. Hasta una vez un gringo que estaba a cargo de la mina de Escondida nos dijo, ustedes son espías de los dueños, ¿ya? Entonces pasan ese tipo de cosas en las empresas, ¿ya? Entonces, Dios mío. nosotros no podíamos hacer labores para Escondida porque nuestros jefes entonces estaban en Australia, porque BHP es australiana. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerle trabajo a Codelco. Entonces Codelco llamaba una propuesta y nosotros nos presentamos como BHP, ¿ya? Entonces no nos daban la pega. ¿Por qué no nos daban a Codelco? Porque si ustedes son la competencia, ¿ya? Pero bueno, por otras relaciones entramos a hacer trabajo para Sokimich, otra empresa, ahí nos empezó a ir bien. Pero el problema que tenía esa empresa, que estaba también destinada al fracaso, es que si se dedicaba a hacer trabajo no para Escondida, porque no podía hacer para Escondida, teníamos que mandar un mail, nuestros jefes estaban en Australia, entonces yo mandaba un mail, hay una propuesta, ellos lo recibían al día siguiente, por supuesto. En esos tiempos existían los mails, ¿ya? Pero lo leían el día siguiente, nos respondían y nosotros cuando nos respondían en la noche acá y lo recibíamos el día siguiente, y a veces las cosas son para ayer en estas empresas mineras, y fracasamos en varias ocasiones. Total, BHP se aburrió y cerró la oficina.
Y ahí volví a mis andanzas de consultor. Pero rápidamente, como había estado en BHP, me fui a otras empresas consultoras. Entonces estuve en una que se llama Metallica, donde me fue bastante bien. Y después me pololeó otra empresa que era sudafricana, que todavía existe en Santiago, ¿ya? Que se llama SRK. ¿Ya? Entonces estuve trabajando en SRK de unos patrones de África del Sur. ¿Ya? Y ahí me fue bastante bien también en esa empresa. ¿Ya? Tanto que después renuncié porque me contrataron ya, y ahí sí que fue un ascenso importante, como gerente corporativo de Yamana Gold. Yamana Gold es una empresa canadiense que explota minas de oro. ¿Ya? Entonces yo no tenía experiencia en oro, mi experiencia era solamente haber trabajado para minas de cobre, pero ahí conocí las minas de oro. Entonces Yamana tenía dos minas aquí en Chile, una que hay en Florida, de Melipilla, Ruta de la Fruta, llegamos a la ciudad de Valbué, ahí está la mina Florida, una de las pocas minas donde hay flores en Chile. ¿Ya? Entonces en la Florida y hay otra que queda al lado escondida que se llama el Peñón. Así que ahí estuve trabajando mucho tiempo y conocí los problemas prácticos que tienen las minas de oro y todavía estoy relacionado con Yamana, a pesar de que también después estuve 3 años y medio, parece que mi destino es estar 3 años y medio, estuve 3 años y medio en Chuque, 3 años y medio en Yamana, 3 años y medio en SRK, etcétera. ¿Ya? Me fui de nuevo a consultor. ¿Ya? Pero quedé con lazos con Yamana, que ahora soy como una suerte de auditor, ¿ya? Porque esa mina Yamana la arrendaba y el dueño decidió venderla, pero al venderla me tomó como asesor a mí para la venta, para fijar el precio, dado que yo soy un evaluador de minas, ¿ya? Para fijar el precio y para fijar un royalty, porque si tú eres dueño de una mina, ¿ya? Y él era un ingeniero químico en la Universidad de Chile, ¿eh? No sé, esto a lo mejor debe haber sido alumno tuyo, de apellido Saukevich, Sí, ¿ya? sí, fue alumno mío. Fue alumno tuyo, claro. Entonces, Miguel Saukevich me contrató y ahora sigo con Miguel porque, dado que él tiene un royalty, yo le dije, tienes que controlar esto y esto y esto, porque a él le pagan de acuerdo a lo que está vendiendo Yamana, ¿ya? Y cómo sabes lo que está vendiendo Yamana, hay que ir a la mina y ver qué está produciendo, y yo soy el especialista en eso, así que lo he asesorado en eso y además soy especialista también en las cosas que me he especializado en muestreo minero, ¿ya? Entonces se toman muestras en la planta, ¿ya? De los líquidos y los sólidos, entonces yo también estoy controlando esos muestreros, ¿ya? Así que esa es la pega actual, además de consultor en otras empresas. Y justamente existe aquí en Chile un personaje que ustedes, los estudiantes, van a tener que en algún momento u otro hacerlo, que se llama la persona competente. Y yo soy persona competente por la República de Chile. Hay un organismo que otorga ese grado y son las personas que pueden emitir informes que son válidos para venta de depósitos mineros, para estudio de reserva, estudio de recursos, estudio económico y también estudios metalúrgicos, pero yo soy persona competente en la parte minera, no en la parte metalúrgica, que es el proceso posterior, como todos los estudiantes deben saber de eso. Entonces, en la actualidad me dedico a eso y volviendo un poco más a lo académico, he tenido la suerte de haber sido profesor, bueno, fui profesor en la Escuela de Mina de París y fui profesor, sí, bueno, no dominaba 100% el idioma, pero me obligó a dominarlo y a hablar, ser bilingüe total y hacía clases de probabilidades como profesor auxiliar, sí, pero cuando estuve en España fui profesor de cátedra, ¿ya? El curso se llamaba Informática Geológica Minera y era en el doctorado de Ingeniería de Minas que tenía la Escuela Superior Técnica de Ingeniero de Minas Madrid, ¿ya? Y aquí en Santiago, bueno, fui profesor también de la Universidad de Santiago, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Antofagasta, ¿ya? Y en la actualidad sigo ligado también a dos universidades, uno es la Universidad Católica del Norte,
que soy profesor del doctorado en geología, ¿ya? Y la Universidad de Concepción, donde soy profesor de evaluación de recursos mineros, ¿sí? Para el magíster en mineralogía aplicada. Entonces esas son mis labores académicas, además de participar en Perú. Soy profesor de un máster en evaluación de recursos mineros que da un instituto más o menos de alto nivel, ¿ya? Esa ha sido más o menos, diría, mi trayectoria profesional y universitaria, ¿ya? Oye, Marco, También quería Sí, agregar adelante. que he tenido otro tipo de actividades, que es la actividad académica, gremial, podría llamarlo, a pesar de que no es un organismo gremial. Fui presidente en 3 ocasiones, tengo el récord, ¿eh? En 3 ocasiones del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que es un organismo académico, no es un organismo gremial, ¿ya? El organismo gremial que agrupa a los ingenieros es el Colegio de Ingenieros, ¿ya? Entonces, aquí fui presidente de 3 ocasiones y he ganado los 3 premios que otorga ese instituto. El premio al profesional distinguido, no, hay 2 premios, y la medalla al mérito. El tercero es que el instituto es el garante de un premio que otorga el Ministerio de Minería a la investigación en minería. Y ese premio se llama el premio Alexander Sutulov. Alexander Sutulov fue un profesor ruso, ¿ya? Que trabajó en la Universidad de Concepción y creó la carrera de metalurgia extractiva en la Universidad de Concepción, y fue un brillante académico también, y el Ministerio de Minería daba, porque no sé, por razones, no sé de qué tipo, ya el Ministerio de Minería ya no otorga ese premio, o sea que yo creo que debe haber sido de los últimos, porque hubo 1 o 2 después que yo, que tuvieron ese premio a la investigación en minería. Mira qué bonito, ¿eh? Oye, Marco, Eso es más o menos un resumen, de lo que has porque hecho, también tengo otro récord ¿cuál de es? haber sido profesor y director de departamento en 3 universidades diferentes. Mira, En la Universidad Católica de Valparaíso, cuando estaba en Yamana, me llamaron y me ofrecieron crear la carrera de Ingeniería Civil de Minas en la Universidad Católica de Valparaíso, que es pontificia, ¿ya? Entonces yo le dije, no puedo porque yo trabajo en Yamana y además tengo un cargo de mucha responsabilidad, le dije, yo soy gerente, ¿ya? Entonces me dijeron, bueno, pero habla con tu jefe. Entonces mi jefe no era, como yo era corporativo, no tenía un jefe en Santiago, sino mi jefe estaba en Brasil. Así que hablé con mi jefe, le dije, mire, por si acaso me están ofreciendo esto y no sería media jornada, ¿ya? Entonces me dice, a nosotros nos conviene que haya relaciones buenas con la academia. Así que te damos permiso para que vaya. Así que acepté ese cargo. Y estuve, como decía antes, mi destino 3 años y medio siendo director del departamento de minas de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿ya? Creé la carrera, ¿ya? Llevé los profesores que conocía, llevé los mejores que tenía en la Universidad de Chile, los llevé para allá. Entonces ellos venían de Santiago a hacer clases allá. Yo tuve que, como me habían indemnizado muy bien los de Yamana, me compré un departamento que todavía lo mantengo, o sea que yo vivo entre Santiago y Valparaíso también, ¿ya? Y vivía en Valparaíso y una muy buena experiencia, y junto, dado que yo venía de la Universidad de Chile y nosotros somos ingenieros civiles de minas, hay 2 universidades en Chile que son ingenieros civiles de minas, mientras que hay todo el resto de las universidades son ingenieros civiles en minas, ¿ya? No sé si has observado ese detalle, ¿ya? sí, Yo lo tengo muy, claro. ¿ya? Entonces hay 2 y las 2 están relacionadas. La primera es porque en 1856 salieron los 4 primeros ingenieros de minas de Chile. Y ese día que salieron esos 4 ingenieros civiles de minas de Chile, fueron los primeros ingenieros en Chile. No habían ingenieros industriales, no habían ingenieros químicos, no habían ingenieros mecánicos en Chile. En 1856, en la Universidad de Chile, la primera carrera que tuvo fue ingeniería civil de minas, copiado de lo que venía de Napoleón Bonaparte, la Escuela de Minas de París, y dado que
Domeico, que fue rector de la Universidad de Chile, él también era un exalumno de de la Escuela de Mina de París también, y yo siempre a menudo voy a la Escuela de Mina de París y hay un busto en honor a Ignacio Domeico, ¿ya? Que fue un distinguido exalumno también de la Escuela de París. Perdona haber Mm. sido tan largo, ¿eh? No, no, al No, revés, al y es revés. un poco difícil, porque no es bueno, me parece, hablar de uno mismo. No, bueno, es que la verdad es que estas entrevistas, Marcos, son efectivamente para eso. Son entrevistas bastante familiares, ¿ah? Vale, Son distintas, vale. completamente distintas. Sí, Yo, pues por si no me ejemplo, hubiera puesto una corbata. claro, yo, por ejemplo, no, bueno, gracias a Dios que estoy con camisa, no hace tanta calor, pero la idea es que el entrevistado pueda contar su experiencia. Tú mencionaste alguna persona que, en particular, yo recuerdo muy bien a Igor Saavedra, al cual yo admiro muchísimo. Era un gran pensador y fue la primera jornada completa que tuvo la Universidad de Chile, la Ah, también, primera, claro. claro. Fue un tipo absolutamente brillante que posteriormente fue el primer becado a Manchester en el Reino Unido, el primer becado que tuvo la Universidad de Chile. Y la verdad es que tenía un pensamiento extremadamente riguroso, muy analítico. Entonces, cuando Igor tenía afinidad por persona, lo hacía porque entendía que había un nivel de compromiso intelectual que era íntimo. Es como cuando tú formas una solución y quieres que las partículas estén en el más íntimo contacto posible. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos, se llama una solución homogénea o analítica. Bueno, Claro, Igor era partidario de estas soluciones analíticas, pero entre seres humanos. Y tenía una gran gracia, la gran gracia era su pensamiento, su forma de vivir, hasta los últimos días, entre paréntesis, ¿ah? Era una persona muy austera. Eh, eh, yo recuerdo muchas historias y la más triste, la última vez que lo vi, que me costó muchísimo subirlo al taxi, que se iba de regreso a su casa, pues su organismo ya no, realmente ya no claro. lo dejó. No así su cerebro fue lo último, digamos, que se quedó. Tú mencionaste a él, pero también mencionaste a un gran amigo mío que es Atilano Amana Pola. ¿Te acuerdas que tú dijiste que estuviste un día de decano y después quedó Atilano? Claro. Y Atilano era Gran una afinidad, persona, porque dado que yo vivía en España, teníamos muy buenas relaciones con Atilano Navana. claro, y la última vez que yo lo vi, fíjate, fue haciendo un trámite en la calle de un banco, el Citibank, que tenía una oficina ahí en la calle Huérfano. No, perdón, en el Paseo Más, ahí estaba, el Citibank. Y ahí me encontré a Atilano, ella estaba enfermo, pero extremadamente lúcido, era un tipo muy... Y tú sabes cómo hablaba, tenía yo diría que tenía un español perfecto, Claro, pronunciaba las Z, las S, o sea, tenía una entonación y tenía algo que era muy brillante. Él comandó un grupo, ¿cierto?, de decanos cuando la facultad sufrió la época del señor Federici, claro. con el decano este que me mencionaste tú, que se me olvida el nombre, uno bajito, ¿cómo se llama el caballero? El que estuvo Poblete, decano, Juan Antonio. Juan Antonio, que además era el profesor, recuerda que era profesor part-time del Departamento de Industria. Exactamente, sí. Y, o sea, la verdad es que hay mucha historia al respecto. Una cosa que quería preguntarte es la siguiente. Ocurre que nosotros tenemos una generación de gente joven y muchas veces la gente joven se pierde en la titulitis o se pierde en estudios que no son eficientes. Entonces, si tú tuvieras que hacerle un consejo, darle un consejo a la gente más joven de cómo organizar su vida. Yo, por ejemplo, en las clases, ningún alumno puede pasar mis cursos si no maneja bien el método científico, la teoría general del sistema, que son dos escritos realmente que son una obra de arte. Porque eso enseña a pensar. Y el pensar, la verdad es que no es un acto reflejo. Los actos reflejos normalmente no son con un pensamiento analítico. Ahora, en el caso particular tuyo, con tu experiencia, ¿qué le aconsejarías tú a la gente joven que en este momento
cree que el único trabajo que hay es Codelco, Chucky y Bill, de HP Billington, ese tipo de cosas. ¿Qué le dirías tú? Porque hay N otras alternativas que puede hacer un ingeniero civil de minas. Exactamente. Bueno, yo primero, para tener un éxito, si van a trabajar en la gran minería o en la pequeña o mediana minería, es tener una muy buena formación en las ciencias básicas de la ingeniería, como tú lo has dicho, ¿ya? Tener un buen rigor científico, ¿ya? Y sobre todo una formación básica en matemáticas, física y química, evidentemente, ¿ya? Pero yo les pediría además a los estudiantes, ¿ya?, que sean trilingües, ¿ya? Es decir, la lengua materna, el inglés, ¿ya? El inglés y el computador, ¿ya? Es decir, con los tres tiene que comunicarse en la mejor manera eficiente, de manera de tener éxito en el futuro, sea donde sea, si trabaja en la práctica o en la academia. ¿Por qué he dicho de la computación y aquí voy a hacer una diferencia? Hay un libro, bueno, yo los conozco todos, de probabilidades, en que el autor dice, parte su libro de probabilidades con una cita que dice, teclear no es sustituto de pensar. Entonces, lo que yo digo es que la computación uno tiene que saber comunicarse con el computador, pero no ser un usuario de software como existe en algunos casos, en que la persona que está a un lado está usando una caja negra, ¿ya? Y está tecleando y usando el mouse, pero en realidad no tiene un concepto de lo que está haciendo. Y es muy probable que nunca, y esto lo he visto mucho en los geólogos, porque yo le hago clase a los geólogos, ¿ya? Mucho de que no saben a ciencia cierta qué algoritmo hay detrás de lo que están haciendo, porque todo se basa en ciertos algoritmos, ¿ya? Que yo les trataba de explicar el otro día a los estudiantes de mi curso que hay algoritmos que supera el ser humano al computador, entonces yo les dibujo una curva geológica, ¿ya? Un depósito geológico que tiene bastantes sinuosidades, hoyos dentro de ellos, y supongamos que todo lo pinto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé si un punto está dentro de este cuerpo geológico o si está fuera? Entonces todos lo ven bien porque tienen ojos, pero el computador no tiene ojos, entonces hay que darle un algoritmo al computador para que sepa que dentro de este conjunto tan desordenado, lleno de hoyos y cosas y sinuosidades, ¿ya? Un punto está dentro o está afuera. Y esas cosas, hay muchos que no se preocupan de saber qué es lo que hay detrás. De hecho, en el campo de la geología, ahora está saliendo un software, ¿ya?, que uno aprieta un botón y le da un modelo geológico del depósito, introduciendo evidentemente una cierta información, que son los datos de los sondajes, los taladros que han hecho los mismos geólogos. Pero nadie, todos aprietan el botón, pero nadie se ha preocupado cuál es el algoritmo que tiene detrás de eso. Yo sí lo he visto, y el algoritmo es un algoritmo que no lo voy a mencionar aquí por un nombre bastante complicado, ¿ya? Y yo sé las limitaciones que tiene el algoritmo, pero el que está apretando botones no se ha preocupado cuál es el algoritmo ni cuáles son sus limitaciones. Entonces, de repente pueden haber cosas muy que inducen error, o sea que los software de repente se ponen mentirosos. O sea que hay lugares donde dicen que aquí hay mineral, ¿ya? Y no lo hay, es una aproximación que hace el software, pero no se lo dice usted ni siquiera en el manual, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que hay que ser bilingüe, trilingüe, y el tercero el computador, hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? Sí, bueno, Eso eso es es, cierto, ¿ah? Oye, bueno, tú, gracias a Dios, estás con nosotros en la Universidad de San Sebastián, en la carrera de Ingeniería Civil de Minas. sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros
avanzar más rápido. Hemos hecho muchas cosas en investigación, una serie de cosas, pero bueno, yo soy una persona que nunca estoy conforme con nada, la verdad es de qué manera, ¿cómo lo ves tú? Desde tu experiencia, podríamos mejorar, Bueno, tanto los antes alumnos, profesores, de hablar todos. de mejorar la experiencia, me faltó un tercer punto, además de lo que dije de la ciencia, de ser trilingüe, me falta otra, el alma mater, ¿ya? Sí. Los alumnos tienen que querer a su alma mater, es decir, en este caso, la Universidad San Sebastián, ¿ya? Ellos tienen que volver a ella una vez egresado y formar redes, porque todas las otras universidades las tienen, redes de exalumnos, se llaman alumni o cosas así, de los egresados. Entonces tú me dices que qué cosas podríamos mejorar. Justamente lo que yo decía, que sería bueno también que los alumnos participaran más, por lo que he visto, y eso tiene su implicancia económica, evidentemente, en las cátedras. Por ejemplo, yo hago el curso y tengo varios años, ya llevo en esta universidad, llevo como 5 o 6 años haciendo clases, de tener un ayudante, porque siempre un ayudante comparte más con el profesor, ¿ya? Hay un acercamiento, los alumnos toman más confianza, es cierto, cuando el ayudante le hace ejercicio, entonces involucrar, y además los ayudantes pueden también ayudar a guiar memoria al profesor, ¿ya? Y ayudar a corregir las pruebas y todo eso, y eso optimizaría lo que hay en la actualidad, ¿ya? Y lo que más, pero desgraciadamente son pocos los egresados, son casi nada, ¿ya? Porque es normal, estamos comenzando, ¿ya? Yo creo que sería bueno que se fueran formando redes. Un día fui a la mina andina y estoy en el baño, ¿ya? Lavándome las manos y me encuentro con uno que había conocido un ex alumno aquí, así que lo cual me dio bastante alegría, así que yo creo que eso hay que explotarlo más, ¿ya? Los estudiantes. ¿Ya? Yo creo Lo que sí. otro que yo he observado, dado que yo he hecho clases de ingeniería de minas, bueno, hago clases a los geólogos, el doctorado de los geólogos, el magíster en Concepción, etcétera. He sido profe en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Chile, he sido profe en la Escuela de Minas de Madrid, de París, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo creo que el nivel de los estudiantes es bastante bueno, ¿ya? Es comparable al de la Universidad de Chile, ¿ya? Que yo conocí bien. Entonces, la materia prima es buena, entonces no podemos desperdiciarla y tenemos que hacer todos los empeños por formar los mejores investigadores y participar siempre en investigaciones y acercarse al medio. De hecho, yo he visto que en este congreso que hay en noviembre de Ingeniería de Minas, que organiza el Instituto de Ingeniero Minas, que es la entidad que reúne a todos los ingenieros Minas, hay 2 trabajos de esta universidad, así que ya por lo menos estamos compitiendo también académicamente en ese congreso que es No, la convención. la verdad que hay 4, ¿ah? En total, Hay 4, perdón, me equivoqué entonces, ¿ya? y lo cual es un gran mérito, ¿ah? No, subir de 0, no sé cuánto habría antes, pero es una subida ya cuántica. Enorme. Sí, Oye, porque a mí me gustaría, bueno, aprovecharme un poquito de ti y comprometerte para que nos dé un webinar y darte el tiempo necesario para la presentación tuya. Entonces, ¿te parece que yo te envíe una carta con fechas posibles y tú ahí puedas indicarnos cuándo podrías darlo? Normalmente hacemos los webinars los días sábados, ¿ah? ya. A las Bueno, 9 de la a mí mañana, me hora chilena. gustaría, no sé si es posible, pero también si que no, ustedes eligen el tema, yo hablo, me preparo, pero en algún momento nos dará un tema que es muy No, el tema interesante lo eliges tú. en ingeniería mina, que es el muestreo minero, ¿ya? Oye, pero el Tomar tema muestras de mineral no es lo mismo que tomar muestras, por ejemplo, aquí, quién va a ganar la próxima elección, elige a 1000 personas tratando de simular el azar, de elegirlo al azar, no elegirlo selectivamente, porque si elige los 1000 como 1000 personas que leen, por ejemplo, el diario El Siglo, esa es una mala encuesta, ¿cierto? Tienes que elegir personas al azar. Entonces, minería tiene que ser así.
pero resulta que las personas son las piedras y cada piedra tiene un tamaño diferente. Entonces hay muchos problemas que intervienen que son bastante importantes y en todas partes se muestra en forma errónea, ¿ya? Si yo voy, por ejemplo, en este momento a la mina El Teniente y le digo, "Oye, ¿cómo están muestreando?" Mal. Voy a la mina Los Bronces, que queda aquí cerca, ¿cómo están muestreando? Mal. Voy a la mina Escondida, ¿cómo están muestreando? Mal, ¿ya? O sea, por definición, mal. Entonces, ellos dicen, sí, sabemos que está mal, porque no soy el primero que se lo ha dicho, pero lo que pasa es que es práctico. Entonces hay algo entre la teoría y la práctica que es muy interesante y en algunos casos han salido errores garrafales, ¿ya? En ese sentido, que han significado pérdidas de millones de pesos, ¿ya? Por ejemplo, Codelco tenía el mejor laboratorio latinoamericano para mostrar cobre, ¿ya? Y cuando vendió su yacimiento que se llamaba El Abra, ¿ya? Los norteamericanos que la compraron dijeron, vamos a analizar las muestras, porque siempre uno tiene que dejar también un duplicado de muestra. No es lo mismo que cuando uno muestrea a un individuo, le pregunta por quién va a votar y lo nota y después se olvida de él. Aquí no, hay que guardar la muestra. Entonces, la mitad de la muestra se guarda en un lugar que se llama la testigoteca. Entonces llegaron las personas que estaban comprando el Abra y fueron a la testigoteca y sacaron datos al azar, ¿ya? Dios mío. Entonces resulta que si bien es cierto, Chuquicamata contaba en ese momento con el mejor laboratorio en Latinoamérica para mostrar cobre, ¿ya? No lo habían calibrado bien. Entonces se mandó a un tercer laboratorio arbitral y Codelco tuvo que bajar en varios millones de dólares el precio al cual estaba vendiendo el depósito del Abra. Entonces, ese tema me gustaría abordarlo porque tengo bastantes datos y algunos bastante interesantes. Oye, no, el tema, quería aclararte una cosa, el tema lo eliges tú. Ya, es que pensé que me iban a pedir algo así, No, en perspectivas absoluto. mundiales del precio del cobre, No, cosas así. nada, no, nada. De decir el Y no, futuro es más tú difícil. siéntete absolutamente libre, Ya, tienes una hora, perfecto. Yo en una hora les cuento cosas interesantes y porque, sabrosas porque te voy a sobre... contar de que esta entrevista se nos hizo corta y nos van a lanzar para afuera de Zoom. Ya, perfecto. Tú sabes No que sé esta si hay dura, algo más. pero quería contarte algo. Ocurre que me llegó algo de India que dice que está en inglés, obviamente lo voy a traducir, ¿eh? Dice la teoría es cuando la persona sabe todo, pero nada funciona. Después dice, la práctica, mírale, el sarcasmo, ¿ah? Es ¿Ya? cuando todo funciona, pero nadie sabe por qué. Y finalmente concluye, en nuestro laboratorio, la teoría y la práctica se combinan. Nada funciona y nadie sabe por qué. Bueno, eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que evitar. Te lo voy a mandar porque es bien ilustrativo las clases, ¿eh? Ayuda. Bueno, amigo mío, Claro. como siempre, un gran abrazo. Mi cariño para Igualmente, ti. yo te agradezco la oportunidad de contar esta experiencia porque me entretiene, ¿ya? Es interesante. Y lo otro que me acordaste de tu gran señora y gran amiga Ana María, a la cual yo quiero mucho y siempre llevo en mi corazón una gran persona. Así que tú has sido un hombre muy Gracias. afortunado, hijo. Eso te lo puedo decir. Bueno, Dios quiera que te vaya Bueno, muy bien y seguimos hasta el final. Y nos ok. encontraremos cuando la naturaleza decida en otra parte, conversando de lo mismo. Bien, espero que te hayas sentido cómodo. Las Gracias y entrevistas son saludos así. a la comunidad de la Universidad de San Sebastián. Ya, oye, muchas gracias y bueno, Dios quiera que te vaya muy bien, Marquito, ¿ah? Un gran abrazo desde acá. Ya, compadre, chao. Gracias a ti. Chao, cuídate mucho. Gracias. Chao, hijo. Chao. Chao.